modifique la palabra, que le busque las patas al gato y que le dé vuelta a la palabra para hacer lo que quiera, se aleja del reino de los cielos. Pero una persona que al escuchar la palabra dice, la Biblia lo dice, la palabra lo enseña, la palabra es palabra de Dios y me lo dice a mí, ese está cerca del reino de los cielos. ¿Cómo es usted cuando escucha la palabra de Cristo? Y hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Yo no odio a esa persona, pero tampoco le hablo. Yo no odio a esa persona, Padre, pero yo tampoco la puedo ver cerca de mí. Yo le quité el habla a mi suegra. Yo más nunca le vuelvo a hablar, porque esa vieja es bien metiche. Mi suegra es bien metiche. ¿Conocen alguna suegra metiche? Y yo, para evitar problemas, para evitar dificultades, mire, me quedo callada. Es más, la ignoro. Es más, no la puedo ver, no la visito, no hablo con ella, no le dirijo la palabra, la tengo bloqueada en todos lados. Usted no ha escuchado que la palabra dice, cuando vaya a presentar su ofrenda, ¿te acuerdas que tiene una queja en contra de su hermano? Deja la ofrenda, ve a reconciliarse con su hermano y después viene a presentar la ofrenda. ¿No ha escuchado eso? ¿No ha escuchado la palabra que dice en Mateo 5:21? Que si usted le dice una mala palabra, que si usted insulta, se enoja o le quita el habla a su hermano o a su hermana, lo está matando. ¿No lo ha escuchado? Sí, Padre, yo lo he escuchado. ¿Y entonces? No, pero es mejor prevenir que lamentar. La suegra lejos. Entonces usted cambia la palabra, no obedece a la palabra y se aleja del reino de los cielos. Cuando Jesús le dice al escriba, estás cerca, no estás lejos del reino de los cielos, es porque el escriba aprueba la palabra de Cristo, le hace caso a la palabra de Cristo, obedece la palabra de Cristo, no la cambia, no la modifica, no la coloca a su conveniencia, a su modo, a su forma, a él, sino que él se adapta y dice, tú tienes la razón, Jesús, es verdad lo que dice, yo voy a hacerte caso. Para ustedes y yo estar cerca del reino de los cielos, debemos saber que está escrito en la palabra y eso que está escrito no lo podemos cambiar. Yo leí el libro del Génesis y yo aprendí que nosotros los seres humanos fuimos creados por Dios. Y la Biblia dice que Dios fue el que creó al ser humano. Me voy a la universidad, llego a la escuela y tengo un profesor que dice que el hombre viene del mono, que venimos de una explosión. ¿Yo a quién le creo? ¿A la palabra de Dios que aprendí en mi casa o al maestro que acabo de conocer? El maestro tiene 50 años. La palabra de Dios tiene años existiendo, años, desde antes de que yo naciera, viviera, mi generación, mi papá, mi mamá, toda mi familia, existe la palabra, desde siempre y por siempre. ¿Usted cree en la palabra? Sí, entonces yo creo que vengo de Dios, vengo de papá Dios, Dios me hizo. No, pero es que eso es razonable lo que dice aquel que venimos de un mono, eso es razonable que venimos de la explosión, de la evolución, de yo no sé dónde, yo como que le creo. Entonces usted se aleja del reino de los cielos. Una persona que cree en la Biblia, que cree en la palabra, no la cambia, no la modifica como la escriba, no está lejos del reino de Dios. Y una persona que la transforma, que la cambia, que la modifica, se aleja del reino de Dios. Dígame usted cómo es con la palabra de Dios. ¿Es de lo que lee la Biblia para que ella le diga lo que usted quiere oír? ¿O es de los que lee la Biblia para que ella le diga otra cosa? Dios creó hombre, Dios creó mujer y le dijo al hombre y a la mujer, crezcan y llenen la tierra. Yo me quedo con mis mascotas y yo no voy a tener hijos ni familia porque a mí se me daña el cuerpo, yo ya estoy muy grande, los niños salen muy caros. Si la Biblia dice que en el matrimonio hay que llenar la tierra y
reproducirse, ¿por qué usted no le hace caso a la Biblia? Porque usted sabe que fulana de tal me dijo que hay que cuidarse, usted sabe que los niños son un gasto muy grande, usted sabe, padre, que ahorita hasta la situación está muy difícil. Cambias la palabra, estás lejos del reino de los cielos. Si la Biblia dice que el matrimonio es de hombre con mujer y de mujer con hombre, ¿por qué la cambias? ¿Por qué la modificas? Cuando usted la cambia, cuando usted la modifica y no la obedece como es, se aleja del reino de los cielos, se aparta del reino de los cielos. Eso me llama mucho la atención de este evangelio. Cómo nosotros queremos un Dios a nuestra manera. Cómo nosotros queremos un Dios a nuestra forma, a nuestra conveniencia. Cómo somos capaces de hacer que la Biblia diga cosas que no son. La Biblia dice, la palabra dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. Claro que sí. A ver, muéstrelo, búsquelo. Yo no sé en qué parte, pero por ahí lo escuché. No, eso es un adagio popular, eso es un refrán. La Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿La Biblia? ¿En qué parte? ¿Y la Biblia? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que San Pablo se cayó de un caballo. ¿La Biblia? Yo leí Hechos 9 y ahí no habían caballos. La Biblia dice que Adán y Eva pecaron y el fruto prohibido era una manzana. Yo leí Génesis y ahí no dice que había manzanas. Cuando usted agarra la palabra y la hace decir cosas que no son, la modifica a su manera, a su conveniencia, como a usted le parece, estás lejos del reino de Dios. Te apartas del reino de Dios. Si la Biblia, el doctor de la ley, le pregunta a Jesús, a ver, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús le dice, amar a Dios y al prójimo. Y el escriba le dice, muy bien, maestro. Esa es la respuesta. Entonces Jesús, cuando ve a esa persona que no la cambia, que no la modifica, que no le hace trampa, sino que la acepta como es, la recibe como es, acepta la palabra de verdad, de corazón, sin cambiarla, sin modificarla, sin transformarla, sin hacerla a su manera, entonces Jesús le dice, no estás lejos del reino de los cielos. Tú que no la cambiaste, tú que no la modificaste, tú que no la hiciste decir cosas que usted quería, no estás lejos del reino de Dios. Para la muestra un botón mejor explicado. A mí me preocupa grandemente los protestantes, los que no son católicos, los que dicen que son evangélicos, los que dicen que son testigos, adventistas, luz del mundo, todos me preocupan. ¿Saben por qué? Porque ellos se están alejando del reino de los cielos. Sí. Aunque tengan la Biblia, aunque tengan la palabra de Dios, aunque digan que son cristianos, evangélicos, están lejos del reino de Dios. Porque cambian la palabra, porque modifican la palabra, porque hacen decir a la Biblia cosas que no son. Por eso Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21 dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les voy a decir, no los conozco. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Porque cambian la palabra de Dios, la modifican. Para la muestra un botón. Dicen, no hay que orar repitiendo. Es malo repetir como el loro. Los católicos se van a condenar porque andan repitiendo. A ver, ¿y cómo oraba Jesús? Mateo 26, 44. ¿De qué manera oraba Jesús? Jesús oró repitiendo por tercera vez las mismas palabras. Cuando oren, Mateo capítulo 6, versículo 9, repitan, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era repetir los salmos. Jesús en las palabras, en la agonía, repetía. Entonces no venga a decir que la oración de Cristo no era repetitiva y que no se puede orar repitiendo. Cambian la palabra de Dios, modifican la palabra de Dios. Es que la Biblia dice,
Maldito el hombre que confía en otro hombre, Jeremías 17:5. ¿Y qué significa? Que no se puede confesar con un cura porque usted confía en él. Eso no dice la Biblia. La estás cambiando, la estás modificando. Mi preocupación de los protestantes es que cambian la palabra de Dios, que dicen que son cristianos evangélicos y que son bíblicos. La cambian. La Biblia en ninguna parte dice no te confieses con un cura. Maldito el hombre que confía en el hombre no significa que no podemos confiar en nadie. Porque usted se come la comida de su mamá o va a un restaurante y se la come igual porque confía en el que la hace. Se monta en un avión o en un bus porque confía en el chofer. Si estuviera drogado o borracho no se le montara porque no confía. Maldito el hombre que confía en el hombre no significa no se confiese. Pero la Biblia sí enseña en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9 y siguiente. Mateo capítulo 9, versículo 6, enseña que hay poder en la tierra para perdonar pecados. Y ese poder en la tierra para perdonar pecados, Jesús lo dejó a hombres. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, la palabra de Dios enseña que Jesús transmitió el poder y le dijo a sus apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. La Biblia sí dejó poder en la tierra para perdonar pecados. Y llega un protestante y transforma y cambia la palabra de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Cuando una persona cambia la palabra de Dios, cuando una persona no le hace caso a Cristo, a la palabra como es, Jesús dice: tú estás lejos del reino de los cielos. Pero cuando una persona recibe la palabra, la acepta como es, realmente tú estás cerca del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo se le ocurre a un protestante decir María tuvo más hijos? ¿De dónde lo saca? ¿De dónde se lo inventa? Si eso la Biblia no lo dice. Claro que sí, la Biblia dice que María tuvo más hijos. ¿Dónde? Marcos 3:31, llega su madre y sus hermanos. ¿Cristo tuvo más hermanos? ¿María tuvo más hijos? No. Una cosa son los hermanos de Cristo y otra cosa es ser hijos de María. Según la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. De San Lucas, capítulo 1, versículo 35, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, el niño que nació fue llevado al trono de Dios. Un solo niño tuvo. Cuando los Reyes Magos fueron a visitar al niño Jesús, casi 2 años tenía, en Mateo 2,